Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos para mañana? ¿Están listos? El partido, Hay partido mañana. sí, ve, ¿A qué horas? No, ingeniero, mejor dejémosla para el Espera, ¿a viernes. qué hora es el partido, Ronald? No sabía eso. El que contra Jamaica, ¿verdad? a las 6, a 6, A 6 y las media. 5 es el partido, Liz. A las 5, No, déjese de mentira, que no es a las 5, a las 6. En serio, es a las 6 el partido. Hagamos el viernes el examen. Espera, déjeme ver eso. Jamaica contra Honduras, ¿verdad? sí, Correcto. Déjeme buscar. Partido Jamaica. es a las 5, licenciado. No, ahí ya me están viviendo. Versus Honduras. Vamos a ver. Dice mañana 6 y 5. No. Sí. No, espérate. Déjeme pensar. No, porque es que puedo también ver eso. Y se lo voy a decir. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno pensar eso? Vamos a ver, mañana 6 y 5. No, una hora después. Una hora después. Lo que sí es la clase de intro a la imagen que tengo a las 6. 6 y 5. Y bueno, probable que comience a las 6 y 10. ¿Y el examen cuánto dura? El examen va a estar en 75 minutos. O sea que terminando el examen va a negar el partido. No queda. No queda chance. Queda chance por el partido, no hay problema. Lo que sí estoy viendo es por lo que vamos a ver hoy, porque no quiero, quiero también que tenga, para lo que vamos hoy, lo que vimos ayer, que tenga su tiempo para digerirlo mentalmente. ¿Entiende? Eso es lo que sí me justificaría mover el examen. Entonces, vamos a ver hasta dónde abarcamos hoy. Y en base a eso, yo les indico finalmente si lo dejamos para mañana o lo dejamos para el viernes. Si queda para el viernes, siempre nos reuniríamos jueves y viernes, jueves y miércoles, pero para tema de la segunda unidad, no para tema del examen. Entonces, vamos a ver, primero veamos cómo salgamos ahorita. Veamos cómo salimos y lo digo porque es que a veces, dependiendo a veces es mentira de que uno va a llevar el mismo ritmo con todos los periodos, con todos los estudiantes, es mentira. Siempre a veces es necesario enfocarse con cierto grupo en ciertos temas, tal vez otros no es necesario enfocarse tanto porque le entienden más a ciertas cosas o así por el estilo. Entonces, salgamos hoy, ahorita, y al final de la clase voy a analizar muy bien eso. Ok. Hoy es 12, ¿verdad? Vamos a ver. Comencemos. Aarón Uciel Galeas. Aarón. ¿Se encuentra aquí, Aarón? No se encuentra. Ángel David. Presente. Ok. Angélica Marcia. Presente. Listo. Ángel Carolina. Ok, creo que Ángel se excusó. Branca Estela. Presente. Dani Michael. Presente. Diana Berenice. Presente. Eileen Samaria. Presente. Genesis Nazaret. Presente. Ok. Yasmin Naomi. Presente. Jennifer Yaira. Jennifer Yaira. Jennifer. No está aquí. Eileen Alejandra. Presente, licenciado. Laura Elisette García. Presente. Lidia Esther. Presente. Lilian Carolina. Lilian Carolina. ¿Se encuentra aquí? Lilian. Parece que no. Ok. ¿Alguien conoce a Lilian? ¿Tiene contacto con ella? Puedo decir. Para saber si continuaría con la clase. Porque es que por experiencia sé que cuando una persona viene faltando varios días seguidos es porque abandonó la clase. ¿Sí? Me tachó a mí, soy Jennifer Hernández. Jennifer. Ok, Jennifer, Hernández aquí está. Barrios. Listo. Aarón, aquí lo veo. No. Aarón. Presente. Entonces, por favor, si me ayudan, si alguien conoce a Lilian, ayúdeme, por favor, a saber si ya vas a continuar con la clase, porque es necesario que sepa quiénes continúan. Es necesario saber eso. Ok, Luz María Torres.
Luz María Torres, ok, ella se excusó, sí, ella se excusó hoy. María Fernanda Aguilar, Presente. María Fernanda Beltrán, Presente. Marlon Iván Cuello, Presente. Michael Renan, Presente. Ronald Raúl, Presente, Yaniro. Roxana Lili, Presente. Sheila Alejandra, Presente. Víctor Alexander, Víctor Alexander Medina, Víctor, no está aquí, Ilma Amaris, Presente. Dina María Presente. y Eduardo José. Presente. Bueno, están todos. Nuevamente Víctor, ¿está aquí? No. Ok. Listo, entonces vamos a comenzar con la clase. Ok. Bueno, y vamos a ver lo que son los imanes. Vamos a ver un asunto de los imanes. Y aquí están los imanes. Ok. Vamos a ver la actual diapositiva. Bueno, comencemos con los imanes. Me imagino que todos por lo menos tendremos una idea básica de lo que es un imán, ¿verdad? Es ese objeto con textura metálica y cuando ustedes le acercan un objeto metálico, atrae ese objeto metálico. Eso básicamente, sumidas cuentas, lo que es un imán. Pero lo que vamos aquí a estudiar específicamente son las propiedades de los imanes, o sea, qué características tienen esos imanes y en qué nos puede ayudar a nosotros en el área de diagnóstico. Entonces, comencemos primeramente. Fíjense muy bien que un imán son objetos que atraen ciertos materiales. Ojo, que esto no son todos los materiales que van a atraer, sino que ciertos tipos. Eso yo sé que ustedes ya lo saben muy bien. Si ustedes acercan, por ejemplo, un pedazo de madera a un imán, ese pedazo de madera no se va a atraer al imán. Pero si ustedes le acercan al imán una moneda o un alfiler o un pedacito de metal, ese material sí se va a atraer. ¿Por qué? Porque el material específicamente, aunque no se los menciono aquí, porque eso es algo que vemos más en Nitro de la radio, cuando vayamos por resonancia magnética, los imanes atraen materiales ferromagnéticos. ¿Cuáles son materiales ferromagnéticos? Por ejemplo, el aluminio es un buen ejemplo, el hierro es otro buen ejemplo. De materiales ferromagnéticos, por ejemplo, otro buen ejemplo podría ser el cobre, si no me equivoco, el cobre creo que también lo atrae, bueno, aparte de los materiales que atraen, entre otros. Por ejemplo, creo que también el níquel, si no me equivoco, también se encuentra el níquel, y muchos otros. Mientras que hay otros materiales, por ejemplo, los diamagnéticos, no son materiales que el imán pueda atraer. Por ejemplo, un buen ejemplo, un material diamagnético, vaya, la madera. El agua. El agua es un material, es otro tipo de material, ya le puedo indicar la madera, Vidrio. el vidrio también, otro buen ejemplo. Plástico también, plástico. Mientras que hay otros materiales que son los paramagnéticos, que el imán los puede atraer, pero a medias. Puede atraer a medias y bajo ciertas condiciones. O sea, ¿a qué me refiero a medias? Que no tan bien como atraen los ferromagnéticos. Los ferromagnéticos los atraen muy bien. Y eso ustedes lo ven. Ustedes han hecho tal vez algún experimento en su casa, en la escuela, en el colegio, donde atraían, por ejemplo, pedacitos de hierro, un imán, o monedas, un alfiler. Ustedes veían claramente que el imán atrae ese tipo de materiales, pero lo que son los paramagnéticos sí los puede atraer, pero media, o sea, también como los ferromagnéticos, y bajo ciertas condiciones. Un ejemplo, por ejemplo, el agua, es un buen ejemplo. El gadolinio, que utilizamos en resonancia magnética, es un buen ejemplo, un material paramagnético. Y al hidrógeno también, el hidrógeno muy importante. El hidrógeno, miren, lo que es el gadolinio, el hidrógeno, lo trabajamos muchísimo en el área de la resonancia magnética, porque la resonancia magnética ya tiene que ver con imanes. Por eso es que estamos viendo esto aquí, porque después lo van a volver a aplicar en nitro la imagen.
No tanto para dentro de la radio. Lo que pasa es que es necesario ver todo esto como fundamento. Estos son los tipos de materiales. Fíjense muy bien que el imán va a atraer principalmente a los materiales ferromagnéticos. Por ejemplo, cuando ustedes tienen en pedacitos de hierro, ustedes lo acercan al imán, el imán los va a atraer. Y fíjense que todo imán emite lo que conocemos como un campo magnético. ¿Qué es eso de campo magnético? Son básicamente una serie de líneas que salen del imán. Estas líneas son invisibles. Ustedes no las van a ver y tampoco las pueden llegar a sentir. O sea, son indiferentes, o sea, no pueden ser sentidas al tacto, o sea, y tampoco pueden ser visibles. Esa es una peculiaridad de un imán. O sea, un imán emite ese campo magnético y ustedes no se dan cuenta a no ser de que hay un objeto metálico cerca. Por ejemplo, ¿cómo sé yo que esas líneas están presentes? Cuando yo acerco ligadores de hierro al imán, fíjense muy bien que los ligadores de hierro van a agarrar la forma de ese campo magnético. Por ejemplo, miren aquí tenemos este campo magnético que sale del imán y miren cómo las ligadores de hierro agarran la misma forma del campo magnético. Eso es precisamente el campo magnético. El campo magnético, se lo puedo explicar así de esta manera, el campo magnético de un imán, se lo voy a explicar así pero muy coloquialmente. Es como una fuerza, no es precisamente una fuerza, pero sí está relacionada con la fuerza. Es como una fuerza invisible que emite el imán. Es eso, podríamos ver eso el campo magnético, porque no es una fuerza exactamente, hay una diferencia entre lo que es la fuerza de un imán y el campo magnético, pero sí lo podemos relacionar así. A veces es bueno traer este tipo de lenguaje para entender muy bien esto, porque este es un tema, créanme que esto es un tema, este asunto de los imanes, de los campos magnéticos, es un tema bien avanzado, que se estudia más que todo a nivel de ingeniería y a nivel de física, pero obviamente como esto es una clase de ciencias de la salud, lo que ocupamos saber es lo básico de este tema. Entonces, eso es el campo magnético y está presente en todo imán. Todo imán emite un campo magnético. Tengan presente eso. Todo imán emite un campo magnético. Todo imán lo va a emitir. Todo, pero absolutamente todo imán, desde el imán que está pegado en la refrigeradora de su casa, hasta el imán que utilizamos en resonancia magnética y los imanes que se suelen utilizar, por ejemplo, en la chatarrería para separar los residuos metálicos con los residuos no metálicos, emiten un campo magnético. Y entonces, cuando está presente ese campo magnético, el imán va a atraer a los objetos metálicos. Eso es lo que pasa. Y vamos a borrar esto. ¿Lo puedo borrar? ¿Lo copiaron? No, no. No Ok, sí, cópialo. Entonces, tómale captura y avanzamos. Avanzamos entonces. Ok, lo voy a borrar. ¿Ya lo copió? Sí, Lick, ya. Listo. Continuemos entonces. Fíjense que inclusive la Tierra es un imán. ¿Por qué la Tierra es un imán? Porque resulta que en el centro de la Tierra, justamente en el centro tiene vamos a poner aquí, justamente en el centro de la Tierra, no es Centroamérica, sino que justamente en el centro, imagínense la Tierra como una esfera, y en el centro de esa esfera, lo que tiene la Tierra es un núcleo de níquel, de níquel líquido. Resulta que ese núcleo de hierro está girando, porque la Tierra está girando, está rotando, y cuando rota, se crea ese campo magnético. Es una de las propiedades del campo magnético, y cuando gira un conductor, en este caso el níquel, se crea un campo magnético. Ya vamos a ver sobre eso, porque eso es inducción magnética. Vamos a ver sobre eso, que es muy importante. Y entonces la misma Tierra es un imán. Y resulta que el campo magnético que emite ese imán, lo utilizamos nosotros para la navegación. Por ejemplo, las brújulas utilizan ese campo magnético. Y el campo magnético, fíjense muy bien, que son líneas que salen, en este caso las líneas van a salir desde el polo sur y se van a dirigir, van a agarrar en dirección hacia el polo norte. Por eso es que las brújulas lo orientan ustedes hacia el norte. ¿Por qué? Porque agarran la dirección de estas líneas del campo magnético, que por cierto, a estas líneas del imán nosotros le conocemos como líneas de campo. Así se suele conocer, líneas de campo.
líneas de campo. Son las líneas del campo magnético. Eso, son las líneas del campo magnético. Y este campo magnético es muy útil, por ejemplo, porque ayuda a reducir la parte de la radiación que emite el Sol. Eso ya es otro asunto, que el Sol emite radiación, además de emitir luz y rayos ultravioleta, emite también otro tipo de radiación que es súper dañina, es altamente dañina para el tejido humano. Y este campo magnético lo que hace es reducir ese tipo de radiación que emite el Sol para que obviamente, emite ese tipo, lo que hace es reducir ese tipo de radiación que emite el Sol, y esto es beneficioso para los seres vivos que están dentro de la Tierra, porque ese tipo de radiación hace muchísimo, pero muchísimo daño al tejido humano. Y bueno, y no solo el tejido humano, sino que el tejido de los seres vivos. Entonces, tomemos en cuenta esto. Y de hecho, esto lo tomamos mucho en cuenta en la radiología, lo que es el campo magnético que emite el imán, porque resulta que el campo magnético que emite el imán puede llegar a afectar de cierta manera las imágenes de diagnóstico que nosotros tengamos. ¿De qué manera? Hay equipos que son muy vulnerables a campos magnéticos externos. Por ejemplo, el equipo de fluoroscopía, el tubo intensificador de fluoroscopía, es vulnerable, puede llegar a ser vulnerable al campo magnético del imán. Entonces nosotros tomamos mucho en cuenta esto para proteger a ese tipo de equipos, para que la imagen resultante no salga afectada por factores externos como este. Eso lo van a conocer en su momento. Ahorita esta clase es más que todo introductoria. Entonces, vamos a borrar esto. Y, por ejemplo, miren, uno de los clásicos ejemplos es el equipo de resonancia magnética. Es este aparato en forma de dona, que por cierto, díganle gantry, así se le llama. ¿Qué es lo que hace este equipo? Este equipo, aquí internamente tiene un imán pero súper potente. O sea, es un imán muy potente. Estamos hablando de un imán que es capaz de traer un carro, así como escuchan. Y este equipo lo que tiene es un imán adentro. Es un imán que funciona de cierta manera muy distinto al por ejemplo, el imán que ustedes tienen pegado en la refri de su casa. Es un imán que funciona en base a electricidad. Ya vamos a ver sobre eso. Y lo que hace es emitir un campo magnético del centro. El campo magnético pasa por la persona o el paciente que está acostado en el estudio. Y ese campo magnético pasa, viene dando vueltas aquí, dando vueltas y vuelve a entrar justamente en el centro. Aquí, justamente en el centro, empieza a dar vueltas. Y lo mismo va a hacer, o sea, da vueltas, emite en dos direcciones. Una hacia acá y otra hacia acá. Y otra hacia acá. Otra hacia acá. Y nosotros utilizamos ese campo magnético porque ese campo magnético nos ayuda a obtener información de qué está pasando internamente en la persona. En este caso nos puede ayudar a formar una imagen anatómica, también a estudiar fisiología, por ejemplo, un mapa metabólico, en el caso de la espectroscopía por resonancia magnética, de todo lo que está pasando internamente en el paciente. Ya van a ver ustedes, cuando vayan por dentro de la imagen, cómo es ese proceso que nosotros tenemos información del paciente a través de ese campo magnético que emite el equipo. Entonces, vamos ahora a lo siguiente. Ahora hablemos de magnetismo y electricidad. Un imán es capaz de generar electricidad. ¿De qué manera es esto? Bueno, no sé realmente si ustedes hicieron este experimento en su colegio o en su escuela, o si lo han visto en algún video de YouTube o de Facebook, pero cuando nosotros tenemos un conductor, en este caso digamos que nosotros tengamos un conductor de cobre enrollado y nosotros le acercamos un imán, resulta que ese imán genera electricidad, así como ustedes lo escuchan. Cuando ustedes acercan un imán, y de hecho pueden hacer este experimento en su casa y tienen un imán y tienen alambre de cobre, ustedes enrollan el alambre de cobre y le acercan un imán y ustedes van a producir electricidad. A esto nosotros le conocemos como inducción magnética. A este fenómeno se le conoce como inducción magnética. Inducción magnética, recuerden. Inducción magnética. Vamos a poner aquí, inducción magnética. Inducción magnética. Operación de corriente por medio de un imán. Cuando ustedes acercan un imán a un conductor, en este caso un alambre de cobre, recuerden que el cobre es un conductor. El cobre es un conductor. Y pregunta, ¿qué es un conductor? Es un conductor, recuerden. Es un conductor, según lo que vimos ayer.
Vamos a ver. ¿Qué es un conductor? Ayer lo vimos. ¿Qué es un conductor? Vamos a ver. Demasiado silencio. Demasiado silencio. ¿Qué es un Poca conductor? resistencia. Sí, exactamente. Material con poca resistencia. Material poca resistencia. ¿Dónde fluye la corriente? Donde fluye fácilmente la corriente. Vamos a poner fácilmente. Fácilmente la corriente. Eso es lo que es un conductor. Entonces el cobre es un conductor que de hecho es el conductor más utilizado. Se utiliza desde la telefonía. Por ejemplo, cuando ustedes quieren llamar. Obviamente antes, ahora podemos llamar vía WhatsApp o por celular. Obviamente, pero antes con los teléfonos fijos más que todo están conectados por un alambre y ese alambre es un alambre cobre. También la luz. La luz se transporta, o sea, la envían por medio de un conductor de cobre. Un alambre, ese alambre tiene internamente un alambre cobre y entonces fluye la electricidad por ese alambre. Entonces pasa lo siguiente, cuando ustedes acercan un imán, se crea corriente. Y resulta que esa corriente, la dirección de esa corriente va a depender de cómo estén ustedes acercando el imán. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver, vamos a estudiar esto. Aquí lo que tenemos, esta línea amarilla que ustedes ven aquí enrollada, representa lo que es un alambre de cobre enrolladito alrededor del imán. ¿Qué pasa? Cuando ustedes acercan el imán hacia acá, hacia esta dirección, resulta que la corriente eléctrica que están creando, ok, déjenme buscar aquí, resulta que la corriente eléctrica que están ustedes creando, déjenme ver esto, porque es que la imagen es un poco confusa. La dirección va de aquí hacia acá. Sí. De aquí hacia acá. Vamos a ver. La corriente eléctrica que se crea es una corriente eléctrica que va a pasar desde aquí, acá, 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 acá y va a salir hacia acá. Y este principio es muy, pero muy utilizado. Este principio es muy, pero muy utilizado, por ejemplo, en las centrales eléctricas para producir corriente eléctrica y también en los equipos de relojía para regular lo que es la corriente eléctrica que va a llegar al equipo. Ya les voy a explicar esa parte. O, por ejemplo, cuando ustedes alejan, ahora digamos que ustedes alejen el imán, digamos que ahora vayan en esta dirección. Ustedes ahora están alejando el imán, mueven el imán hacia esta dirección. La corriente eléctrica que se crea ahora va a venir acá, va a pasar por 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 acá, pasa por acá. O sea, empieza a dar vueltas y viene y esa corriente eléctrica sale por acá. O sea que el asunto es que se crea corriente eléctrica. Se está creando corriente eléctrica. A eso, recuerden, le llamamos corriente, inducción magnética. Eso le llamamos inducción magnética. Crear corriente gracias a un imán. Vamos a borrar esto. Voy a borrar esto. ¿Ya lo copiaron? ¿Lo copiaron? Sí, ok, listo. Continuamos. Fíjense que también pasa lo contrario. O sea, así como el imán es capaz de crear corriente, la corriente es capaz de crear un imán. ¿Cómo es esto? Otra cosa, también inducción magnética. También inducción magnética la vamos a conocer aquí. Otra de las maneras como podemos conocer inducción magnética es crear corriente, es crear un campo magnético por medio de una corriente. ¿Cómo es esto? Lo explico. Imagínense que aquí tenemos un alambre cobre. El alambre cobre es un conductor. Está enrolladito. Está enrollado así como se lo muestro aquí. Aquí está enrollado. Aquí se ve bueno, en este caso no creo que es cobre, creo que es más hierro, aluminio. Bueno, pero aquí tenemos un conductor. Tenemos un conductor que está enrollado. Fíjense muy bien. Aquí está bien enrolladito este conductor. En forma de espiral. O una helicoide. Se le suele conocer así como helicoide o bobina. También se le suele llegar a conocer cuando el alambre está así enrollado. Y resulta que de repente pasa corriente. La corriente viene
entra por este lado y empieza a dar vueltas por todo este conductor. Viene la corriente, da vueltas, da vueltas, da vueltas por todo este conductor, empieza a dar vueltas, empieza a dar vueltas, empieza a dar vueltas, o sea, da vueltas y resulta que la corriente sale por aquí. O sea, la corriente vino y se puso a dar vueltas por ese conductor y al final la corriente salió por acá. Resulta que la corriente cuando entró y salió por el conductor, creó un campo magnético. Eso es lo que pasa cuando la corriente viene y fluye por un conductor, crea un campo magnético también. Es un fenómeno bien interesante que se aprovecha muchísimo en el área para crear un campo magnético por medio de corriente. Y fíjense que aquí se está creando un campo magnético, Este campo magnético va a dar vueltas y va a entrar nuevamente por este alambre de cobre enrollado. Aquí también se está creando otro campo magnético, miren aquí. Está creando un campo magnético por acá, por acá, por acá y por acá. Y aquí también, miren bien, aquí también se está creando ese campo magnético. Viene y está agarrando en esta dirección. Viene y está agarrando en esta dirección. Aquí. Este es el campo magnético que origina mi corriente. Mi corriente es capaz de crear un campo magnético. Por ejemplo, aquí, lo que tenemos aquí es un alambre, es un conductor que está enrollado. Así como ustedes ven aquí, está enrollado. Y resulta que por aquí pasa corriente. Resulta que por aquí pasó corriente. La corriente entró por aquí, empezó a dar vueltas por este conductor, empezó a dar vueltas, dio vueltas, dio varias vueltas y la corriente salió por acá. Y en eso que la corriente entró por todo este conductor, dio vueltas y salió por aquí, se creó este campo magnético. Y este campo magnético yo sé que está presente porque aquí la gente que hizo este experimento tiraron lo que es limaros de hierro, las tiraron y se creó y se observó lo que son esa figura de la línea de campo. Miren aquí, se está viendo la figura de la línea de campo, aquí estas líneas que pasan justo en el medio, ahí se está viendo la figura del campo magnético que generó esa corriente. Y eso es un aspecto muy interesante porque así es como, por ejemplo, funciona un equipo de resonancia magnética. Voy a borrar esto. Este equipo que presenté aquí funciona así de esa manera. Lo que hay aquí adentro, en este aparato en forma de dona, es un conductor bien enrollado. El conductor que utiliza aquí es una cerámica súper congelada a una pero muy baja temperatura. Y lo que pasa es que viene luego, el equipo está conectado con la red eléctrica y empieza a fluir corriente, la corriente empieza a dar vueltas por ese alambre que está acá interno y cuando fluye la corriente por el alambre que es interno, se crea el campo magnético. Nada más para que vayamos conociendo los equipos. Ustedes lo van a ver más detalladamente cuando vayan por dentro de la imagen. Esto es algo que vemos con los estudiantes dentro de la imagen. Ok, ¿preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Algún aporte que quieran hacer? No. No, Lee. Ok. Listo, continuamos entonces. Aquí está otro ejemplo. Miren aquí, hay otro ejemplo, solo que aquí el conductor es básicamente una línea recta de conductor. Miren aquí. Esto es básicamente como una varilla. Esto es como una varilla. Lo que hace es que la corriente viene, entra aquí. La corriente viene, entra por acá, entra por acá. Sale por este lado. O sea, es como una varilla. Imagínense que es una varilla de hierro, en este caso puede ser de cobre, en este caso de cobre. ¿Y qué pasa? Como pasa corriente, como pasó corriente por aquí, esa corriente crea un campo magnético, porque recuerden que cuando pasa corriente por un conductor, se crea campo magnético. Recuerden esa parte. Cuando pasa corriente por un conductor, en este caso, este alambre de cobre que se le está mostrando aquí, se crea un campo magnético. Un campo magnético. Entonces, a fin de cuentas, lo que estamos creando es un imán. Estamos creando un imán con corriente. Es eso lo que estamos creando. Estamos creando
un imán gracias a que fluye corriente por ese conductor. Y el campo magnético que se va a formar cuando fluye esa corriente va a tener esta forma. Fíjense muy bien que los campos magnéticos cambian muchísimo de forma dependiendo de cómo se formaron, o sea, de cómo era la forma de ese conductor. Y miren aquí cómo es la forma del campo magnético. La forma del campo magnético son una serie de espirales, aquí, en forma de anillos, que están dando vueltas en torno a esa varilla. Miren aquí y miren aquí. Miren aquí. O sea, son líneas dando vueltas en torno a esa varilla. Y si hacemos un experimento, vamos a notar ese campo magnético cuando lancemos pedacitos de hierro. En este caso aquí lo que se hizo fue lanzar pedacitos de hierro y el hierro agarró la forma del campo magnético y es lo que ustedes están viendo aquí. Por eso es que están viendo esta serie de líneas que están dando vuelta en torno a este alambre. Están viendo esta serie de líneas que están dando vuelta en torno al alambre. Ok, este es un ejemplo. Este es un buen ejemplo aquí. Perfecto. Ok, ¿puedo borrar esto para continuar? Por cierto, vayan prestando mucha atención a todos los apuntes que voy haciendo aquí. Mucha, pero mucha atención porque me fijo muchísimo estos apuntes al momento de hacer las preguntas para el examen. No lo borré. Dele. Ok, vamos a borrar esto y vamos a continuar. Ahora, vamos a verles un poquito de las ecuaciones de Maxwell. Híjole, ¿qué son estas matemáticas aquí bien feas? Bueno, aunque esto depende de cómo vean ustedes. Si a ustedes les gustan las matemáticas, esto no lo van a ver feo. Pero si odian las matemáticas, esto lo van a ver feo. ¿Qué son las ecuaciones de Maxwell? Son un conjunto de ecuaciones escritas en 4 leyes que nos describen cómo es el comportamiento de un campo magnético. Vamos a ver. Las leyes de Maxwell son estas 4 leyes. Ley de Gauss, bueno, ecuaciones de Maxwell, perdón, son estas 4 leyes. La ley de Gauss, que son estas 2 ecuaciones que ustedes ven aquí, medio raras. Esto es una integral, por cierto, esto es una integral, no me acuerdo, como llevé cálculo hace varios años. Esta es una integral de línea, si no me equivoco. Una integral de línea. Esto es es que ya se me olvida esto. Esto es un operador. Creo que es el divergente. Ya se me va a olvidar. Créanme que cuando ustedes se gradúan y pasan varios años después de que hayan llevado esas clases, se les va a olvidar algunas cosas. Bueno, varias cosas se les van a olvidar. Pero van a recordar lo más práctico. Lo más práctico que apliquen en su entorno lo van a recordar muy bien. Esta es una integral también de línea cerrada. Esto es un operador divergente. Aquí. Esta es una derivada. Esto es un operador rotacional. Y estos son vectores. Son cosas, son matemáticas bien un poquito avanzadas. Pero bueno, resulta que tenemos aquí 4 leyes. La primera, la ley de Gauss. La primera le llamamos ley de Gauss. La segunda le llamamos ley de Gauss para el magnetismo. La tercera, ley de Ampère. Y la cuarta, la ley de Faraday. No vamos a trabajar con estas matemáticas porque, como les digo, es una clase de ciencias de la salud. Queremos lo básico para comprender ciertos fenómenos. Veámoslo de manera conceptual. ¿Qué nos dicen las ecuaciones de Maxwell? ¿Y de qué manera esto nos puede servir en rodología? Lo primero, lo que nos dice, porque fíjense muy bien que las ecuaciones, ustedes quizás solo vean números aquí, o sea, solo vean una ecuación bien fea, pero esa ecuación bien fea nos dice cosas muy interesantes. O sea, es como una persona lanzándonos indirectas. Cuando alguien nos lanza indirectas, hay que pensar qué nos quiere decir. Hay que pensar qué nos quiere decir, y eso es básicamente una ecuación. Una ecuación nos está diciendo algo que tenemos que ver de manera un poquito abstracta qué nos está diciendo. Tenemos que pensar muy bien qué nos está diciendo. ¿Y qué nos dicen esas ecuaciones? Lo que nos dice es lo siguiente. Lo primero que nos dice es que la corriente creada por inducción magnética, recuerden que inducción magnética es cuando pasa un imán cerca de un conductor y se crea corriente, a eso se refiere. Vamos a poner aquí. Recuerden eso, lo acabamos de ver hace poco, pero igual lo recuerdo porque yo sé que algunos se los olvida rápido. Recuerden, corriente
creada por un imán cuando pasa cerca de un conductor. Cerca de un conductor. Esto es lo que nos va a decir. Cuando pasa cerca de un conductor. Dice que la corriente creada, okay. La corriente creada por inducción magnética aumenta si aumenta la intensidad del campo magnético del imán. ¿Qué quiere decir eso? Ok, ¿qué quiere decir eso? Que si aumenta la intensidad del campo magnético del imán, aumenta la corriente. Vamos a volver acá. Y vamos a tomar aquí. Pregunta para todos. Pregunta. No, ya sé cómo se lo voy a mostrar aquí. Se lo voy a mostrar con una imagen de Google. Déjenme buscar una buena imagen de Google que nos ayude. Imanes. Vamos a poner aquí imanes para que ustedes puedan ver una cosita. Ok. Vamos a ver. Les voy a mostrar aquí imágenes de diferentes imanes de diferentes tamaños para que ustedes tengan una idea de lo que les quiero explicar. Ok, vamos a ver. Voy a compartir pantalla ahorita. ¿Están viendo la imagen? Sí. Ok. Aquí están viendo imanes de diferentes tamaños, ¿verdad? Aquí están viendo imanes de diferentes tamaños. Yo sé que ya todos tenemos una idea de lo que es un imán. Y pregunta, para ustedes, ¿cuál imán sería el más potente? ¿Qué les dice el sentido común? ¿Qué imán sería más potente de todos estos? O sea, ¿cuál sería más fuerte, por decirlo así? Potente. Tenemos imanes de diferentes tamaños. Para ustedes, ¿cuál sería el más potente? O sea, ¿cuál sería el que... El más grande. El más grande, ¿verdad? Eso es lo que les dice el sentido común. Este es más potente. Ups. Se me fue otra página aquí. Ok. Esto es lo que nos dice el sentido común, que este es el más potente. Este es el más potente. Este es más potente. Este es más potente. Es más potente. Y este... ¿Y para ustedes cuál sería el menos potente? Vamos a ver qué les dice el sentido común. El más pequeño. Más pequeñito, este, ¿verdad? Bueno, sería este o este, pero el más chiquito es el menos potente. Es el menos potente. ¿Por qué explico esto? Porque resulta que esto nos da un indicio de cómo hace la intensidad del campo magnético. Mientras más potente es imán, eso significa que la intensidad del campo magnético es mayor. Y mientras menos potente, eso significa que la intensidad del campo magnético es menor. Entonces vamos a poner aquí menor intensidad del campo magnético. Menor intensidad del campo magnético. Y vamos a poner aquí, y este es mayor intensidad del campo magnético. Mayor intensidad del campo magnético. Recuerden que todo imán emite un campo magnético. Todo imán emite un campo magnético. Entonces yo sé que estos imanes, como son imanes, emiten un campo magnético. El asunto es que como el sentido común me dice que este va a ser más potente, esto lo que va a significar es que va a tener una mayor intensidad del campo magnético. O sea, que el campo magnético que emita va a ir con una mayor intensidad. Y aquí, como el imán es más chiquito, el sentido común me dice que es menos potente y por tanto el campo magnético que emita va a tener menos intensidad. Entonces resulta que la intensidad del campo magnético que emita ese imán, cuando yo quiera generar corriente, me dice aquí, volviendo aquí a la parte conceptual, me dice esto: la corriente creada por inducción magnética se aumenta la intensidad del campo magnético. Es decir, que si el imán es más potente, hay más corriente. Si el imán que se utiliza para crear corriente es más potente, significa que hay más corriente. Hay más corriente. Es eso lo que significa esto primero que nos dicen las ecuaciones de Maxwell. Es esto primero. O sea, que vengo yo y volviendo a la diapositiva antes que tenía aquí, imagínense que aquí
pase un imán y que el imán ahora sea más potente. Como yo sé que el imán cuando pase cerca del conductor crea corriente, si el imán es más potente, lo que va a generar es más corriente. Pero si el imán es menos potente, lo que va a generar es menos corriente. Esto es un principio que lo saben muy bien los ingenieros eléctricos o cualquier ingeniero que crea una central eléctrica, sabe muy bien este principio porque esto ayuda muchísimo a la generación eléctrica, la generación de corriente eléctrica, y toma mucho en cuenta esto. También la gente que diseña los dispositivos médicos, en este caso el tubo rayos X, el equipo de radiología, lo sabe muy bien, porque este principio se aplica muy bien también para los equipos de radiología, que cuando se quiera generar corriente y se genere gracias a un imán, el imán mientras más potente sea, va a generar más corriente. Es eso lo que nos dice la primera ley. Bueno, eso es lo que nos dice la ecuación de Maxwell. Lo siguiente que nos dice es esto. La corriente creada por inducción magnética aumenta. Si aumenta la cantidad de vueltas de conductor y disminuye, si disminuye la cantidad de vueltas de conductor. ¿Qué significa todo esto? El imán. El imán es un material ferromagnético, puede ser de hierro. Sí, es un material ferromagnético. O sea, puede ser de hierro o un conductor de cobre. O sea, ustedes van a ver que siempre va a ser un material de hierro, por ejemplo. Solo que ese material tuvo un proceso antes, tuvo un proceso anteriormente para crearse ese imán. Esto es, ahí si gustan le voy a compartir un video de cómo se crean los imanes, o ustedes lo pueden buscar en YouTube o en Google, cómo se crean los imanes, y ahí les van a explicar que a partir de un material, por ejemplo, de hierro, se puede terminar creando un imán, pero con un proceso antes, con un proceso que se lleva a cabo antes. Ok, lo siguiente que nos dice, y esto es muy aplicado al área también, que la corriente creada por inducción magnética aumenta, se aumenta la cantidad de vueltas de conductor y disminuye, se aumenta la cantidad de vueltas de conductor. Bueno, aquí se las está dejando muy claro, o sea, me refiero yo a esto. Voy a volver aquí. Vamos a ver, voy a volver aquí. Y aquí ustedes están viendo, miren aquí, ustedes están viendo un alambre enrolladito. Y están viendo tanta cantidad de vueltas. ¿Cuántas vueltas ven que tiene el alambre aquí enrollado? ¿Cuántas vueltas ven que hace? O por ejemplo este. ¿Cuántas vueltas ven que tiene el alambre? ¿Cuántas vueltas ven? Vamos a ver si están siguiendo. 14. 14. Dice que rápido. Vamos a ver 4. Aquí hay 4, 5, 6, 14. 7, 8. 14 vueltas, ¿verdad? Eso. Entonces resulta que lo que nos quiere decir, vamos a ver. Lo que nos quiere decir la ley de Maxwell es que mientras más vueltas tenga ese conductor enrollado, aumenta la intensidad del campo magnético. Eso es lo que nos dice. Vamos a ver. Y, ok, perdón, la corriente creada por inducción magnética aumenta, si aumenta. Ok, perdón, aquí vamos a ponerlo aquí. Si el conductor aumenta, se lo voy a explicar así de esta manera. Si el conductor tiene una mayor cantidad de vueltas, aumenta la corriente que se está creando. Vamos a ver. Explicando nuevamente esto para que no tengan dudas. Explicando nuevamente esto. Voy a volver aquí. Perdón, adelante, aquí. Ustedes pueden ver cuántas vueltas ven que tienen conductor aquí en este caso, en este ejemplo. ¿Cuántas vueltas ven? 5. 5, ¿verdad? Entonces lo que nos dice el ejemplo es que mientras más vueltas tenga este conductor enrollado, mientras más vueltas tenga, significa que la corriente que se va a generar va a ser más. O sea que si tiene una mayor cantidad de vueltas, aumenta la corriente que se está creando. Eso es lo que significa. O sea que mientras más cantidad de vueltas hay aquí, cuando este imán pase, se está creando más corriente. Este es también un principio que tomamos en cuenta. Pero el principio que tomamos más en cuenta, y esto lo tomamos muchísimo en cuenta en la resonancia magnética, y ustedes también lo tienen que saber,
porque digamos que el día de mañana ustedes asesoren en la parte técnica para un equipo de resonancia magnética, tienen que saber muy bien de que la intensidad del campo magnético creada por una corriente aumenta, perdón. Esto es lo que... Ok, otra cosita, lo que nos dice aquí la ley de Maxwell, es que la intensidad del campo magnético creada por una corriente aumenta, si aumenta la corriente. Ok, vamos a ver. Aquí, esta me va a ayudar. Voy a volver aquí, y ustedes ven aquí que cuando pasa corriente se crea lo que es el campo magnético. Se está creando un campo magnético. El asunto es que si esta corriente aumenta, o sea, si la corriente que entra aquí aumenta, me va a aumentar la intensidad del campo magnético. Es decir, que el imán va a ser más potente si la corriente aumenta. Eso es lo que me indica esa otra parte. Entonces vamos a poner aquí lo último. Es que si hay una mayor cantidad de corriente, pasando por un conductor, se genera un campo magnético de mayor intensidad. Eso finalmente es lo que nos dice, o sea, que si viene y la corriente que empieza a fluir, ¿qué razón? Ok, ya vamos a tener que terminar. Voy a examinar ahorita a las 6 con otra imagen. Si la corriente que aumenta aquí, si la corriente que está entrando aumenta, o sea, que si es más corriente la que está pasando por este conductor, se va a terminar creando un campo magnético más intenso, es decir, más potente. Ese es otro principio que toma muy en cuenta al momento de diseñar los equipos de torrología, porque todo eso está implícito en los equipos de torrología. Lo que pasa es que cada aplicación la van a ver en su momento. Pero bueno, que ya vayan teniendo una base de qué significa todo esto. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? No. No, todo claro. Ok. Entonces, vamos a ver. Déjenme una cosa, cuánto nos hace falta. Y también voy a ver si podemos omitir ese contenido. Sí, esto lo podemos omitir. Esto lo puedo explicar en la segunda unidad, combinándolo ya cuando le esté explicando el equipo. Por lo menos ya cumplir con los objetivos de nada más ver la parte, ver los conceptos físicos de todo esto. Porque créanme, o sea, la radiología es mitad, bueno, sí, es bastante clínica, es bastante anatomía, es bastante de saber patologías, pero también es bastante física. Puede pareciera que no, pero es bastante física. ¿Por qué? Porque necesito saber física para entender muy bien o tener por lo menos una idea básica de cómo funcionan los equipos, conocer muy bien cómo me va a afectar a mí la radiación, cómo se comporta la radiación, cómo se crea. También me va a servir muchísimo para la parte de seguridad radiológica, porque como yo estoy trabajando con radiación que puede hacer daño, necesito saber de qué manera me puedo proteger de la radiación y todo eso tengo que saber física. También para la gestión de control de calidad de los equipos, tengo que saber también cómo analizar física y puros numeritos. Y entonces, esto hace que esta clase, por lo menos en su primera parte, parezca una continuación de Física 104. Ok. Entonces, vamos a dejar hasta aquí, hasta lo que vemos hoy, va a quedar el examen. Y el examen, dejémoslo para el viernes. Vale, lo vamos a ver para el viernes y mañana nos vemos para el tema nuevo, unidad 2. Para lo de la lista me conecté. Ok, vamos a ver, ¿quiénes acaban de entrar? ¿Quiénes entraron después de que pasara la lista? Ángel, ¿verdad? Ángel, ok. Listo, Ángel. Aunque yo lo había excusado porque me había escrito que... No, pero siempre entré. Gracias. Excelente. ¿Y Luz María Torres está aquí? ¿Lilian Carolina? Ok. Listo, entonces nos vemos el día de mañana para tema nuevo, examen el viernes, ¿verdad? Maestro, tengo una pregunta. ¿El examen nos viene de todos los contenidos que usted nos explicó aquí en clase o de unas diapositivas que vi en el campus, de todo el contenido que subió a la clase? Hablemos de eso rapidito, pues hablemos de eso rapidito. Permítame, es que tengo que salir ya porque hubo examen después. Ahora salir a las 6 con los de la imagen. Ahorita les explico eso.
Lo voy a explicar ahorita rapidito porque ahorita tenemos un par de minutos. Déjeme ver eso ahorita. Déjeme abordar eso en estos momentos. Ok. Me voy a ir al campus ahorita, a nuestra clase en el campus. Y aquí está. Estoy en el campus ahorita. ¿Lo están viendo? ¿El campus? No, es la No, ya. O sí, ya, ¿verdad? Ok. Voy a ir aquí a la unidad 1. En la unidad 1 está... Ok, muy bien. Les voy a explicar qué viene para unidad 1, para examen. No viene nada de repaso de matemática. Eso lo de la prueba no viene. No viene. Lo de la prueba no viene. ¿Qué va a venir? Básicamente a partir de lo que tenemos en semana 3. Eso sí va a venir. Todo lo que son, todo lo que es el modelo atómico, origen y naturaleza de la radiación, tanto los videos que yo les envié como los reforzamientos que vimos en clase, el espectro electromagnético, las gracias que tuvimos del espectro electromagnético, eso viene. También bueno, aquí tuvimos repaso de origen de la radiación, esto es un repaso, y lo del electromagnetismo que estuvimos viendo esta semana y el viernes de la semana anterior. Eso es lo que viene para el examen. Este examen es bien cortito, no es mucho realmente, o sea, juzgándolo objetivamente no es mucho, porque es que la idea ahorita es ver más que todo la parte física que nos va a ayudar para el resto de la carrera. Esto es muy fundamental porque todo lo que estamos viendo ahorita lo vamos a estar aplicando en el resto de las clases de la carrera, ya sea para reprotección, intro de la imagen, control de calidad, algunas partes de reconstrucción de imágenes. ¿Y cuántos minutos? Ok, ¿cuántos minutos? Yo ya hice el examen realmente. Lo tengo bueno, lo voy a dejar un poquito en 1 hora y 15 minutos, porque es que si lo dejo en 1 hora, en 1 hora casi se van a frustrar si lo dejo en 1 hora. 1 hora y 15 minutos me parece adecuado. Y estudien, por favor. O sea, no se confíen de que como es un examen en línea, pueden estar, o sea, no nos mitamos. Yo sé que varios, cuando hacen un examen en línea, se ponen con el cuaderno abierto, con la presentación abierta, con los apuntes ahí, pero no se engañen, por favor. O sea, es muy importante que hayan estudiado, pero muy importante que hayan estudiado. Si no estudian y creen de que tienen el cuaderno abierto, el Google ahí disponible, o sea, créanme que yo a estas alturas ya sé cómo diseñar un examen en línea de tal manera que el examen va a reflejar muchísimo el conocimiento adquirido. Entonces, por favor, prepárense, si no, entonces les va a pasar lo mismo que a la selección. O sea, van a estar como en la misma posición que la selección si no se preparan para el examen. Entonces, observación ahí, ¿verdad? ¿Preguntas finales para terminar? Ingeniero, Después de corriente eléctrica, eso ya no viene, ¿verdad? En el examen. No, o sea, todo lo que, mire, nuevamente, todo lo del electromagnetismo, que ahí donde está la corriente, voltaje, resistencia, lo que vimos hoy, eso sí viene. O sea, lo único que no viene es el repaso de matemáticas que tuvimos y que vino en la prueba. Eso no viene, pero sí lo demás. ¿Ok? Y enfóquense. No vienen entonces, ingeniero. No, sí vienen ejercicios, porque hemos hecho ejercicios. Eso sí va a venir. Hemos hecho ejercicios para espectro electromagnético, hicimos ejercicios. Solo que no vienen muchos. Viene más que todo teoría, y enfóquense en lo que hemos trabajado en clase, y lean del libro. O sea, el libro ustedes es como un complemento, pero enfóquense más en lo que hemos trabajado en clase, que de ahí donde saco más que todo el examen. Listo, entonces me retiro, tengo que ir al examen, y nos vemos mañana para nuevo tema. Feliz noche. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches.